Hay innumerables cristianos mayores de 50 años que, sin saberlo, se aferran a un pecado tan sutil, tan arraigado en el alma, que pasa desapercibido, incluso mientras erosiona silenciosamente su camino hacia la salvación. Se esconde bajo la superficie de la piedad exterior, disfrazado por el ritual y la rutina. Estos creyentes asisten a misa fielmente, recitan sus oraciones con devoción y se esfuerzan por vivir vidas rectas. Sin embargo, bajo la reverencia yace un veneno silencioso y latente, uno contra el que Jesús advirtió repetidamente con inequívoca insistencia. Este pecado no es ruidoso ni escandaloso, pero es espiritualmente fatal. Y en el testimonio que están a punto de leer, serán testigos directos de cómo este pecado puede distorsionar el alma y alejarnos de la gracia misma en la que creemos estar. Sin embargo, esta historia no es solo una advertencia, sino un salvavidas. Muestra cómo, incluso ahora, el cielo nos extiende sus manos, llamándonos de vuelta a la plenitud. Pero para recibir esa misericordia, debemos encontrar la valentía de confrontar lo que se esconde en nuestros corazones. Antes de empezar, te invito a dar un pequeño pero significativo paso. Si tu corazón está abierto a lo que viene, escribe amén en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para que, juntos, caminemos a la luz de Cristo cada día, con cada paso guiado por su verdad. Me llamo Sofía. Tengo 62 años y jamás en mi vida imaginé compartir un testimonio como este. No porque no crea en milagros, ni mucho menos. Mi fe siempre ha sido lo único que nunca cuestioné, el único refugio al que podía refugiarme cuando la vida se volvía demasiado pesada. Ha sido mi refugio, mi roca, mi única constante cuando todo lo demás se desvanecía. Pero lo que voy a compartir es algo increíble, me destrozó y me sanó a la vez. Y después de todo este tiempo, me doy cuenta de que ya no puedo callar. Durante los últimos años, mi vida ha resonado con un silencio que pocos comprenden. Mi esposo desapareció una fresca mañana de febrero. Salió a comprar comida y nunca regresó. Ni una despedida. Ni una nota. Ni una pista. La policía siguió pistas que no condujeron a ninguna parte, un reguero de suposiciones y puertas cerradas. Pero lo peor no fue el misterio. Ni siquiera el dolor. Fue el silencio que siguió, denso, opresivo, inflexible. El silencio de la espera. De la incertidumbre. Del olvido. Mis hijos viven lejos, ambos en continentes diferentes. Llaman de vez en cuando, con la voz tensa por la cortesía, más por obligación que por amor. No les guardo rencor. La vida los ha llevado a donde debe ir. Pero la distancia entre nosotros es más que kilómetros, es un dolor silencioso que las videollamadas solo agudizan. Cada llamada termina con la misma imagen, mi rostro cansado en una pantalla oscura. Me veo envejecer con cada conversación. Mis ojos, antes llenos de luz, ahora parecen opacos por un peso invisible. Mi piel, tensa por años de dolor, lleva la huella de penas que nunca he expresado en voz alta. Sobrevivo con una pensión modesta, apenas me alcanza para pagar las facturas, las medicinas y el pequeño consuelo de una asistente. Es una joven dulce que me ayuda a vestirme, me acompaña en la iglesia y a veces se queda a tomar el té. En su risa, veo destellos de la hija que nunca tuve, o tal vez de la que siempre anhelé. Aún así, a pesar del dolor, nunca he dejado de rezar. El rosario se ha vuelto parte de mi aliento. Mañana, tarde y noche, envuelvo mis dedos alrededor de esas cuentas como si fueran cuerdas salvavidas. Pero algo en mí, algo vital, había empezado a morir hacía mucho tiempo. Hace 10 años, tras el fallecimiento de mi madre, mis hermanos y yo nos convertimos en desconocidos. La pelea por su modesta herencia, una casa, algunos ahorros, algunas antigüedades, nos separó. Discutíamos como si la eternidad misma estuviera en juego. Desde entonces, no hemos recibido llamadas, ni visitas, ni siquiera hemos intercambiado una palabra en los funerales. Y debajo de ese silencio crecieron espinas, enredadas y crueles. A veces me siento junto a la ventana, observando el pequeño jardín que cuido con manos temblorosas, y me pregunto, ¿cómo llegamos aquí? No sé los nombres de mis nietos. Solo veo a mi hermano y a mi hermana en sueños. Las vacaciones ahora son tardes solitarias hojeando fotos desteñidas bajo una manta. Pero esta es la verdad que no quería admitir, no solo estaba de luto. También estaba orgulloso. Orgulloso y con una amargura silenciosa.
Me dije a mí mismo que yo era el perjudicado. ¿Por qué debía pedir perdón? ¿Por qué debía pedir perdón si no había hecho nada malo? Sin embargo, cada vez que susurraba el Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, algo se me encogía en el pecho. Estaba mintiendo. A Dios. A mí mismo. Lo que no me di cuenta fue que esta herida no solo me separaba de mi familia, sino de la vida misma. El orgullo me estaba drenando poco a poco el amor, la gracia, la capacidad de sentir. Mi fe se había convertido en una prenda raída, aún me envolvía, pero ya no me calentaba. Mi corazón, antes abierto y blando, se había convertido en un altar desprovisto de ofrendas. Un espacio sagrado enfriado. Entonces llegó aquella mañana de abril. Empezó como cualquier otra. Mi asistente había salido a comprar comida. Yo estaba cuidando mis geranios en el balcón, con el sol calentándome la espalda. Nada inusual. Nada que indicara que mi mundo estaba a punto de desmoronarse. Pero no fue el cielo sobre mí lo que se hizo añicos, sino el cielo dentro de mí. Un dolor repentino en el pecho. Agudo, paralizante. El corazón me dio un vuelco y luego se me encogió. Busqué mis pastillas, con los dedos torpes. Y entonces, nada. No fue oscuridad lo que siguió. No fue la negrura del sueño ni el desvanecimiento de un desmayo. Fue algo más, un silencio denso que lo envolvió todo. Sentí como si me sacaran de mi cuerpo, como si me arrastraran a un espacio más allá del tiempo, más allá de la respiración. Me puse de pie. De alguna manera, me puse de pie. Vestía una prenda blanca que nunca había visto, ingrávida, pero cálida, como si me abrazara una madre. A mi alrededor se extendía un vasto jardín, pero no era de este mundo. Parecía un sueño, un recuerdo de mi infancia, y sin embargo, repugnante, distorsionado. La belleza estaba manchada, como una obra maestra manchada de ceniza. Los árboles se retorcían en agonía, sus ramas se curvaban sobre sí mismas. Las flores se marchitaban, sus colores pálidos y moribundos. Y arriba, no había cielo, solo una cúpula de vidrio opaco y lechoso. Ni sol. Ni estrellas. Solo un otoño pesado y eterno. Mientras caminaba lentamente por el sendero de piedra agrietada, comencé a ver nombres grabados en los troncos de las plantas. Un rosal, lleno de espinas, llevaba el nombre Lucía, mi hermana. Otra, con las raíces expuestas y el tronco torcido, dijo Carlos, mi hermano. Cada planta era una relación. Cada flor moribunda, un amor que dejé marchitar. Cada rama torcida, un momento en el que elegí el silencio antes que el perdón. Entonces lo vi, un invernadero de cristal a lo lejos, suspendido como un recuerdo en el aire. Corrí hacia él, con un profundo anhelo impulsándome. Dentro, vi a mi familia, completa, riendo, llena de vida. Estaban reunidos alrededor de la vieja mesa de la casa de nuestra infancia, aquella donde una vez coloreábamos dibujos y compartíamos el pan del domingo. Pero yo estaba afuera. Observando. Golpeé el cristal, llorando, suplicando. Pero nadie me oía. Ningún sonido salía de mi boca. Ni siquiera el eco de mis sollozos. Estaba atrapada en un silencio absoluto. Este es el jardín que cultivaste, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Una figura luminosa permanecía allí, sin rostro, inmóvil, pero llena de presencia. Las palabras no salieron de su boca, sino que penetraron en mi ser como olas. Las sentí, más que las oí. Cada semilla que dejaste pudrir, cada planta que ignoraste, cada amor que te negaste a regar, todo eso te ha traído aquí. Intenté defenderme. Recé, dije. Nunca falté a misa. Creí. Pero la figura alzó una mano y el jardín estalló en llamas, no rojas, sino blancas, un fuego silencioso. Los árboles desaparecieron sin arder. Las flores se evaporaron sin humo. No fue destrucción. Fue borrado. Como si el amor que nunca se había dado no pudiera perdurar. Y en ese momento, comprendí, Dios no me había juzgado. Me había juzgado a mí misma, con cada negativa a perdonar. Sí, rezaste, dijo la voz al fin, profunda e inquebrantable. Pero no amaste.
Alabaste a Dios con tus labios, pero tu corazón permaneció encerrado tras las rejas de hierro del orgullo. Hasta que decidas perdonar, todo a tu alrededor seguirá marchitándose y muriendo. Mientras las palabras resonaban en el aire, las raíces del jardín se alzaron repentinamente como serpientes. Se enroscaron con fuerza alrededor de mis tobillos, con un agarre frío y despiadado. Era como si la misma tierra me hubiera juzgado y ahora me arrastrara hacia sus profundidades, hacia un lugar sin luz, sin aliento. Intenté gritar, pero no me salió ningún sonido. Mi garganta se movió, pero el silencio abrumador ahogó mi voz. Un miedo crudo y sofocante llenó el aire como humo en mis pulmones. Justo cuando empezaba a hundirme en la tierra, una figura alzó una mano hacia el cielo y pronunció una sola palabra, una palabra que no reconocí, pero que tenía el peso de la eternidad. En el instante en que la pronunció, la atmósfera se quebró. El cristal del invernadero se hizo añicos en un destello de luz. La realidad misma pareció fracturarse. El jardín se disolvió bajo mis pies y caí, no hacia abajo, ni a través del espacio, sino hacia adentro. No caía como en un sueño, ni flotaba como en una visión. Me atraía una cámara oculta dentro de mí, un lugar que siempre había existido, pero que me había negado a reconocer. La oscuridad que me recibió no estaba vacía. Tenía sustancia, una neblina carmesí como el resplandor de una brasa moribunda. Pero esto no era niebla. Era real. Un humo denso y acre me quemaba, aunque ya no tenía pulmones para respirar ni piel para sentir. Aún así, el dolor era inconfundible. Me encontré de pie en un paisaje carbonizado y ruinoso donde el fuego titilaba en la distancia. Pero no fueron las llamas lo que me impactó, sino los rostros. Rostros humanos, marcados por una tristeza eterna. No se retorcían de agonía física, sino atrapados en un tormento mucho más profundo, el que nace del alma, el que sabe que está perdido para siempre. Algunos abrieron la boca en gritos silenciosos, haciéndose eco de mi propia desesperación anterior. Otros lloraron lágrimas que quedaron suspendidas en sus mejillas, porque aquí, incluso el tiempo se había desvanecido. No había horas ni días. Solo un instante, que se repetía eternamente, la terrible conciencia de haber perdido la oportunidad de amar. Seres oscuros se movían entre ellos, criaturas que no eran ni completamente humanas ni demoníacas. Sus formas se transformaban como humo moldeado por el odio. Sus ojos brillaban como brasas, y aunque no pronunciaban palabras, su presencia dictaba sentencia. Uno se acercó a mí, deslizándose en silencio. Su mirada me atravesó como la escarcha a través del hueso. Temblé. Yo era uno de ellos. No es diferente. No es mejor. Pertenecía a ese lugar. Intenté correr, pero cada paso parecía como atravesar un pantano de recuerdos. No me movía por el espacio, sino por mi pasado. Cada momento que había enterrado volvía a mí con fuerza. Una palabra cruel. Una mirada fría. Una llamada que nunca devolví. Un silencio amargo con mi hermana. Un rencor que decidí alimentar en lugar de soltar. 10 años atrás, juré no pedir perdón jamás, y ahora esa promesa se había convertido en una cadena. Me tambaleé hacia un pequeño grupo de almas, apiñadas en un círculo informal. A diferencia de los demás, parecían lúcidas. Entre ellas, una anciana me llamó la atención. Su rostro estaba pálido, su expresión vacía, pero sus ojos, espejos apagados de los míos, parecían estar esperando. Me acerqué a ella, desesperada, con la voz entrecortada y apenas un susurro. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hemos hecho? Ella me miró con una mirada que parecía extenderse a través de siglos y dijo en un tono hueco. Somos cristianos. Estamos aquí porque nunca perdonamos. Sus palabras me impactaron el pecho como un rayo. Me tambaleé, intentando protestar. Pero oré. Viví como un buen creyente. Nunca falté a la iglesia. Su rostro, tallado por una tristeza eterna, no se suavizó. Sí, orábamos con la boca, pero nuestros corazones estaban llenos de resentimiento. Juzgábamos a los demás, alimentábamos la amargura y tratábamos el perdón como si fuera una medalla, no un regalo. ¿Quién merece el perdón? Ella preguntó, ninguno de nosotros. Y, sin embargo, Dios lo ofrece gratuitamente. Nosotros no y por eso estamos aquí.
Caí de rodillas, o lo intenté. El suelo bajo mis pies era irregular y frío, resistiéndose incluso a este humilde gesto. En ese instante, lo vi todo. Había construido un santuario para mi orgullo y lo había llamado rectitud. Había confundido justicia con superioridad. Cada disculpa reprimida, cada palabra no dicha, cada momento que me negué a ceder se convirtió en fuego grabado en mi alma. Y no era solo amargura, la mujer añadió, y a su voz se unió ahora una multitud invisible. Juzgábamos a los demás. Susurrábamos a sus espaldas. Nos sentíamos superiores en nuestro silencio y lo llamábamos discernimiento. Condenábamos en lugar de reflexionar. Tenían razón. Lo había hecho innumerables veces, disfrazar la crueldad de preocupación, enmascarar mi arrogancia con lenguaje religioso, consolarme con comparaciones. Me incliné aún más, pero el suelo seguía duro. Mis lágrimas eran internas, como lo había sido mi grito. Quería desaparecer. Y entonces, en medio de esa desesperación total, algo se despertó. Un destello de calidez, distinto del fuego abrasador que me rodeaba. Esta llama era suave, viva y de alguna manera, sagrada. Fue el comienzo de una oración. No de palabras, sino de espíritu, ayúdame. No quiero quedarme aquí. Entonces, como en respuesta a ese grito silencioso, todo cambió. No hubo destello, ni trompeta angelical. Solo una sutil transición, como si el aire hubiera cambiado de frecuencia y me hubiera arrastrado con él. El fuego se apagó. Los gritos cesaron. La tierra quebrada bajo mí se disolvió en una calma radiante, y me encontré en una quietud tan pura, tan profunda, que casi me dolía permanecer consciente en ella. No era la paz que conocemos en la tierra. Era más profunda, una quietud que penetraba cada rincón del alma, purificando sin una palabra. A mi alrededor se extendía una extensión infinita de luz resplandeciente, donde incluso la idea de un horizonte había desaparecido. Solo había presencia. El aire no era algo que yo respiraba, era algo que yo sintió. Como música en los huesos, o una mano suave que descansa sobre el corazón. Ante mí apareció una figura que jamás podré describir por completo. No tenía rostro ni rasgos, y sin embargo, su luz era viva. Dorada. Cálida. Sanadora. Mirarla no me cegó, sino que me reveló. Y aunque nunca habló en voz alta, cada pregunta que tenía fue respondida instantáneamente, como si su conocimiento ya estuviera escrito en mi alma. Era amor. Pero no un amor sentimental. Era un amor que lo ve todo, cada motivo, cada secreto, y, sin embargo, no se inmuta. Era un espejo, no para avergonzar, sino para revelar. Me vi de nuevo como niña, descalza en un prado, riendo con mis hermanos, mientras mi madre nos llamaba para comer. Vi la mesa del domingo, el olor a salsa, los platos desparejados, el alegre caos de la vida familiar. Y lloré, no de dolor, sino de dolor por lo que se había perdido, por lo que había roto. Entonces la visión cambió. Me vi años después, con el teléfono en la mano, el número de mi hermano brillando en la pantalla. Pero no marqué. Esperé. El orgullo me impedía mover los dedos. ¿Por qué debería ser yo el que ceda? Pensé. Ese único pensamiento, tan pequeño, tan razonable, se convirtió en una raíz de oscuridad que creció a través de mi vida, envenenando cada relación con silencio y sospecha. Y entonces el ser de luz respondió. No con una acusación, sino con una verdad que me quemó suavemente. Muchos de mis hijos alimentan su dolor, protegen sus heridas y defienden su derecho a tener razón, sin darse cuenta de que, al hacerlo, destruyen los lazos que tejía a su alrededor. El orgullo disfrazado de rectitud es la mentira más peligrosa. Y la oración, sin un corazón dispuesto al perdón, es solo ruido en el viento. Temblé, no de miedo, sino de revelación. Fue como si una venda, usada durante tantos años que había olvidado su presencia, finalmente se hubiera levantado. Y en esa repentina claridad, vi las sombras que me habían habitado por tanto tiempo, sombras que había confundido con fuerza. Entonces comprendí, cada día vivido sin amor no es solo un día perdido, sino un día borrado de la historia eterna del alma. Cada palabra no dicha, cada gesto de ternura retenido, cada disculpa pospuesta, no son pequeñas omisiones. Son heridas.
Y cada una sangra silenciosamente dentro de nosotros, resonando ante el cielo como oraciones sin respuesta. Me buscaste, dijo la voz, no con tus labios, sino en la silenciosa desesperación de tus oraciones. Sin embargo, en el silencio de tu orgullo, me rechazaste. Perdóname, Sofía. Perdóname, y por fin serás libre. En ese momento, ya no pude mantenerme en pie. Puede que mis rodillas no tocaran el suelo, pero mi espíritu sí. Y desde lo más profundo de mi ser, pronuncié una sola palabra. La palabra más sincera que jamás había pronunciado. Sí. En esa palabra residía todo, mi confesión, mi rendición, mi ansia de sanación. No era el miedo al castigo lo que me conmovía. Era una sed de amor tan profunda que hacía que cada arrepentimiento subiera como una marea. Y en respuesta, la figura ante mí se volvió más brillante, su resplandor me envolvió como una luz cálida. Por primera vez en mi vida, sentí que la soledad se rompía. No estaba sola. Nunca volvería a estar sola. Entonces, de repente, la visión no se desvaneció, se desvaneció suavemente, como un velo que se descorriera lentamente. La realidad regresó, pero ya no era la persona que había sido. Sentía el peso de mi cuerpo, el dolor sordo en el pecho y el murmullo de voces confusas a mi alrededor. Estaba volviendo, no a la vida como había sido, sino a una vida transformada. Abrir los ojos no fue como en las películas. No hubo jadeos repentinos ni destellos. Solo un regreso lento, casi reticente, como un buzo que emerge de las profundidades con los pulmones ardiendo y los oídos resonando por la presión. El primer sonido que realmente registré fue la voz temblorosa de mi asistente, llamándome con incredulidad. El segundo fue la voz de un joven médico, aturdida y vacilante, susurrando algo sobre un paro cardíaco, sobre cómo me había ido y, de alguna manera, había regresado. Sus palabras me invadieron como la niebla. No pudieron tocar el lugar donde mi corazón aún latía, inmerso en el recuerdo de aquel encuentro luminoso. No fue el dolor en el pecho lo que marcó mi cambio. Fue como si cada célula se hubiera remodelado, cada fibra se hubiera renovado. La luz que había visto, pura y eterna, aún brillaba en mi interior, brillando débilmente entre los frágiles pliegues de mi alma. El mundo había cambiado, o mejor dicho, yo también. El techo blanco y estéril sobre mí parecía de repente sagrado. Las manos temblorosas de mi asistente, la mirada preocupada del médico, cada detalle parecía un milagro. Como si me hubieran dado el don de la vista, no solo para ver, sino para comprender. Vi lo sagrado en lo cotidiano. Y, sin embargo, junto al asombro, sentía una opresión en el pecho, no de miedo, sino de claridad. La visión no había llegado solo para consolarme. Había llegado para imponerme. Para llamarme. No podía fingir que era una alucinación o el último destello de un cerebro vacilante. No. Era más real que todos los rituales insensibles que había realizado en la vida, más real que los silencios orgullosos, las cenas solitarias y las oraciones dichas con los labios pero no con el corazón. En los días siguientes, mientras mi cuerpo sanaba lentamente, una certeza se arraigó en mí como un árbol inquebrantable: tenía que enmendar mis errores. Tenía que buscar el perdón, no por la paz, sino por la verdad. Por el amor. La idea de pedir perdón me aterraba, pero la urgencia no dejaba lugar al miedo. No había más excusas. No más demoras. Así que, una mañana tranquila, le pedí a mi asistente que me ayudara a redactar un mensaje. Me temblaban las manos al escribir, pero mis palabras eran firmes. Carlo, Lucía, les escribo porque necesito verlos. No para discutir. No para reabrir viejas heridas. Solo para pedirles perdón. Si están dispuestos, aquí estaré, cuando sea y donde sea. Los esperaré. Lo envié. Y entonces me quedé allí, temblando. Sentí como si me enfrentara a un juicio aún mayor que el que ya había sobrevivido. Pero era lo correcto. Había atravesado el fuego. Había visto las cadenas del resentimiento. Ya no podía cargar con ellas. Pasaron 3 días como siglos. Entonces, una llamada. La voz de mi hermana era débil, casi quebradiza. Sofía, nos vemos el sábado. En el sitio de siempre. Ese lugar, el pequeño banco de madera bajo la morera,
cerca de la antigua casa de nuestra madre, había sido una vez un escenario sagrado de la infancia. Solíamos sentarnos allí, con el sol en el pelo, comiendo pan empapado en aceite y soñando con reinos. Si la sanación debía comenzar, era apropiado que comenzara allí. Llevaré el recuerdo de aquel sábado para siempre. Llegué primero, mi asistente se quedó atrás, sintiendo la necesidad de soledad. En mis manos, sostenía una fotografía descolorida, Carlo, Lucía y yo en el regazo de nuestro padre. Risas congeladas en el tiempo. Cuando aparecieron, el mundo pareció contener la respiración. Sin abrazos. Sin palabras. Solo miradas, heridas, esperando. Te pido perdón, dije con voz firme, no por valentía, sino porque mi alma por fin hablaba. Hemos perdido demasiados años. La herencia, ya no importa. Solo quiero volver a ser tu hermana. Hubo silencio. Luego lágrimas, mías, luego suyas. Y finalmente, nos abrazamos, aferrándonos con fuerza como náufragos que encuentran la orilla. Nada de elocuencia, solo verdad. Te extrañé. Lo siento. Te amo. Y bajo aquella morera, el cielo se abrió una vez más. No en visiones radiantes, sino en el regreso del amor hecho carne. El perdón, una vez retenido como un tesoro racionado, resultó ser la clave. Abrió no solo mi prisión, sino la de ellos. Y en ese instante sagrado, sentí una sonrisa en lo invisible. No necesitaba confirmación. Lo sabía. Después de ese día, la vida volvió a florecer lentamente. No con gran fanfarria, sino con gentil persistencia. Las llamadas semanales se convirtieron en rituales. Lucía me trajo una tarta, exactamente la que hacía nuestra madre. Carlo vino con un ramo de margaritas. ¿Te recuerdan a algo?, preguntó sonriendo. Asentí. Recuerdos de infancia, de flores robadas tejidas en coronas, de risas inocentes. Con el tiempo llegaron los almuerzos dominicales. Luego llegaron mis hijos, atraídos poco a poco a mi vida por el aroma de la paz. Un mensaje, de mi hijo mayor, me hizo temblar las manos. Mamá, estoy orgulloso de ti. Las palabras que había anhelado y temía no escuchar nunca finalmente llegaron. Una tarde, oí el inconfundible sonido de pies corriendo y risas estridentes. Mis nietos, dos pequeños prodigios, corrían por la casa como si siempre hubiera sido suya. Y afuera, mi jardín floreció. No solo porque lo cuidaba mejor, sino porque la vida real, la vida inquebrantable, había regresado. Planté una nueva rosa, de un rojo intenso, resistente. Le puse un nombre secreto, Reconciliación. Cada mañana, lo saludaba como se saluda una cicatriz curada, no con arrepentimiento, sino con reverencia. Un recordatorio del camino recorrido, del dolor soportado y de la belleza renacida. Incluso la herencia, la amarga semilla de tanto conflicto, encontró una solución discreta. Sin abogados ni disputas, solo un simple acuerdo escrito en el reverso de un mantel individual. Lo que más importa es que permanezcamos unidos, dijo Carlo. Y todos asentimos. La unidad, no la justicia, fue nuestra recompensa. A lo largo de todo, sentí el eco de esa presencia radiante. No como una visión, sino como una canción suave que siempre sonaba en el fondo de mi alma. Cada llamada, cada palabra de bondad, cada acto de humildad era su melodía. Y comprendí, el milagro no era el regreso de la muerte, sino el regreso al amor. Aprendí que las verdaderas bendiciones no son estruendosas ni dramáticas. Son pequeñas y sagradas. Un abrazo ofrecido sin orgullo. Una mano sostenida en silencio. La risa redescubierta. Paz elegida. La verdad dicha suavemente. Son las bendiciones de quienes aman sencillamente, que perdonan sin llevar cuentas y que encuentran a Dios no en lo extraordinario, sino en los tiernos ritmos de la gracia ordinaria. Fue a través de todo esto que encontré la sanación, no solo para mi cuerpo, sino para algo mucho más profundo, la sanación de mi alma. Mi hogar, antes sumido en el silencio y las sombras, ahora vibra con voces, risas y el vibrante ritmo de la vida. El televisor, antes compañero constante de la quietud, ahora descansa plácidamente en su rincón.
En su lugar resuenan las animadas historias de mis nietos, el aroma de las nuevas recetas que pruebo con Lucía en nuestra cocina soleada, la calidez de las largas conversaciones telefónicas con mi hijo y el sinfín de chistes de Carlo que todavía me hacen reír como una niña. Los domingos, caminamos juntos a misa. Sostengo mi rosario no como un salvavidas al que me aferro desesperadamente en medio de la tormenta, sino como un himno de alabanza acunado en manos agradecidas. Ya no susurro súplicas de ayuda. Susurro gracias. Cada mañana, al abrir los ojos para recibir la luz, recuerdo, he recibido una segunda oportunidad. Y con esa consciencia, viene una promesa silenciosa que renuevo a diario: no la desperdicies. Ama profundamente. Perdona libremente. Vive plenamente. Hay mañanas en las que, a pesar de la rigidez de las rodillas o la lentitud del reloj, me levanto con el corazón aliviado, ligero como el aire. Y hay tardes, justo antes de que me reclame el sueño, en las que cierro los ojos y vuelvo a verlo todo con tanta nitidez. El jardín destrozado. El fuego que bailaba en silencio. La voz de una presencia que tembló en lo más profundo de mi ser. No pasa un solo día sin que mis pensamientos regresen a ese pasaje sagrado más allá de la vida. Porque lo que experimenté no fue un simple acontecimiento espiritual. Fue un umbral. Un puente que se extendía entre dos mundos, entre quien una vez fui y en quien me he convertido ahora. Escribo estas palabras con las manos cansadas, pero con un espíritu finalmente en paz. Y no las escribo para mí, sino para quienes, en algún lugar del silencio, recorren un camino como el mío. Personas que rezan. Que sirven. Que se esfuerzan por hacer el bien. Y, sin embargo, bajo su reverencia, cargan con heridas, viejas heridas, resentimientos ocultos, fracturas enterradas hace mucho tiempo pero nunca sanadas. Muchos ni siquiera se dan cuenta. Viven con la convicción de la rectitud, sin percatarse de que, en el fondo, sus corazones están atados con nudos que los alejan de la verdadera luz. Una vez yo fui como ellos. Creí que era fiel, pero albergué la falta de perdón. Me consideraba humilde, pero aún así, juzgaba. Y el Señor, en su infinita misericordia, me mostró dónde termina verdaderamente ese camino. No comparto esto para asustarlos ni para ponerme por encima de nadie. Simplemente soy una mujer, ordinaria y con defectos, que ha rozado la eternidad. Y si hay una verdad grabada en mi alma, es esta: los pecados más peligrosos no siempre son ruidosos ni visibles. A menudo, no son las grandes caídas las que nos deshacen, sino las silenciosas negativas a amar. Son los silencios llenos de orgullo. Las llamadas telefónicas que nunca hacemos. Las amables palabras que nos tragamos. El perdón que nos negamos a ofrecer por principios. Estas son las grietas que, lenta y silenciosamente, se abren paso en el alma hasta que empieza a desmoronarse. El infierno que vislumbré no era un lugar de llamas y tormento. Era el eco infinito de esas grietas, sin remediar. Un espejo de nuestra propia terquedad, eternamente reflejado. Ojalá pudiera gritar esta verdad a los cuatro vientos. No esperes hasta que la muerte te mire a la cara para darte cuenta de lo preciosa que es la vida. No esperes a que tu corazón se detenga para comprender que lo estabas desperdiciando. Cada día es una oportunidad. Cada momento es una puerta que se abre a la misericordia. Perdonar. Para liberar el peso que nos separa de quienes amamos y de Dios. Y si crees que ya es demasiado tarde para ti, déjame decirte, no lo es. Nunca lo es. Mientras tus pulmones tomen aire. Mientras haya un susurro de voz. Mientras quede incluso un destello de coraje. Todavía puedes amar. Todavía puedes pedir perdón. Todavía puedes volver a casa. Cuando hice las paces con mi familia, mi vida no se volvió más fácil por arte de magia, pero sí cobró sentido. Cada gesto, cada palabra, empezó a tener un peso eterno. Una sonrisa generosa. Un consejo susurrado a un nieto. Una oración silenciosa, sincera. Y ahora, cuando me encuentro con alguien cuyos ojos transmiten el mismo dolor oculto que una vez soporté, siento una urgencia creciente en mí para decir estas palabras. No esperes. El tiempo que crees tener no te pertenece. Todavía recuerdo lo que me dijo la presencia radiante en ese lugar de luz. Cada día que pasas sin amar es un día perdido en la eternidad. Esa verdad nunca me ha abandonado. Me sigue.
Me sostiene. Ilumina mi camino. Y ahora, te lo ofrezco, ya sea que estés leyendo o escuchando. No te lo ofrezco como una lección, sino como una semilla. Una que puedes elegir dejar caer suavemente en la tierra de tu corazón. Riégala con honestidad. Con humildad. Y mira. Un nuevo árbol comenzará a crecer. Un árbol cuyas raíces están libres de resentimiento. Cuyas ramas se extienden hacia el cielo, abiertas y sin miedo. El perdón es el lenguaje mismo de Dios. Es la gramática del cielo. Es el puente que cura lo que una vez estuvo roto. No dejes que ese puente dentro de ti se derrumbe. No lo entierres bajo tus justificaciones. Ofrece perdón, incluso si te cuesta caro. Porque solo quien perdona, vive verdaderamente. Y solo aquellos que aman, verdaderamente comienzan a vislumbrar el cielo. Terminaré este testimonio con una oración silenciosa, dicha no por mí, sino por cada alma que aún lucha por dar el primer paso hacia la sanación. A vosotros os digo, no tengáis miedo. El primer paso es el más difícil. Pero una vez que lo tomes, encontrarás una mano que ya está esperando la tuya, la mano de Dios. Y en ese momento, entenderás. El perdón no es debilidad. Es el comienzo de la verdadera libertad. Gracias por acompañarme hasta aquí. El puente ya está abierto. Solo tú puedes decidir cruzarlo. Gracias, de corazón, por acompañarme hasta el final de este testimonio. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas ningún mensaje que el Señor quiera enviarte. Y si te conmueve, deja un comentario abajo. Cuéntanos desde dónde te unes. En estos tiempos frágiles e inciertos, tu presencia nos ayuda a sentirnos un poco más cerca, más unidos. Que Dios te bendiga, te guíe y te ilumine cada paso de tu camino.